Hola chicos de Filosofía Apuntes, este es el quinto libro de la República que les muestro, que he titulado Las mujeres. En efecto, vamos a hablar sobre las mujeres. Habíamos hablado en el libro cuarto de la ciudad, habíamos hablado que Platón tenía planeada la ciudad en cuanto a una convivencia en común. Pero, ¿no es cierto?, Adimanto, Glaucón, y ahora se une Trasímaco, ¿no es cierto?, que era uno de los participantes en el primer libro, se une para exigirle a Sócrates que aclare cómo se va a dar esta convivencia en común. Y Sócrates lo explica, en primer lugar, explicando el rol que la mujer tiene en la sociedad. Pensemos que estamos hablando del siglo III, el siglo IV. ¿Qué podríamos hablar de la mujer? ¿Qué cabida tenían las mujeres en ese siglo? ¿Será que Sócrates haya sido, ¿no es cierto?, una persona machista? Podemos imaginarnos de muchas cosas, ¿no es cierto?, que hoy en día se consideran equivocadas, ¿no es cierto? Una mirada machista se considera algo que no es ya de estos tiempos. La mujer ha tenido su lugar en la historia, y no solo en la historia, sino que también en la actualidad. Por lo tanto, a lo mejor, digo, para no adelantar nada, a lo mejor podríamos encontrarnos con alguna sorpresa en el pensamiento filosófico de Sócrates, o quizás veamos algo muy actual. De todas formas, vamos al libro quinto de las mujeres. Comenzamos el libro quinto con la unión de Trasímaco. Trasímaco, recordemos que es el personaje del primer libro que hablaba sobre la justicia. Recordemos también que es el hombre que decía que la justicia es aquello que conviene al más fuerte, y que Sócrates había dado vuelta a toda esa discusión y terminaba en que en realidad la justicia era lo que convenía, no el injusto, y que el hombre justo era el hombre más bondadoso, el hombre más bueno, y que convenía ser justo y no conviene ser injusto, ¿ya? Trasímaco, sin embargo, no viene a preguntar sobre la justicia, sino que viene a exigirle a Sócrates que nuevamente hable sobre la convivencia en común. Sin embargo, Sócrates, antes de desarrollar este tema, empieza a hablar sobre la convivencia entre el guerrero, ¿no es cierto? Habíamos hablado del guerrero, su mujer y sus hijos. Por lo tanto, lo primero que dice Sócrates es que las mujeres deben seguir la misma educación de los guardianes. Ojo con esto, Sócrates le dice a estos hombres, digamos, a Glaucón, a Adimanto y a Trasímaco, que la mujer debe seguir la misma educación de los guardianes. Es decir, Sócrates dice el hombre se tiene que educar igual que la mujer. En una sociedad, chicos, imaginémonos la antigua Grecia, donde la mujer quizás tenía un rol súper específico y que no podía salir de él. Sócrates dice, ¿no es cierto?, que la igualdad en la educación del hombre y la mujer es necesaria. Algo que su sucesor, ¿no es cierto?, Aristóteles, va a estar totalmente en desacuerdo, pero vamos a ver por qué Aristóteles está en desacuerdo más adelante. Por lo menos quedémonos con que Sócrates, y por lo tanto Platón, dicen, ¿no es cierto?, que las mujeres deben seguir la misma educación de los guardianes. Esto es, que deben instruirse igualmente en la gimnasia y en la música, tal como lo hacen los guardianes. Ahora bien, reconoce Glaucón que hay una diferencia en cuanto a la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer. Sin embargo, se caería en una contradicción tremenda, debido a que habíamos dicho anteriormente que ningún hombre podía diferir en cuanto a la educación de las mujeres. O sea, los dos tienen que aprender lo mismo. Se tenía una contradicción porque cada ciudadano debe remitirse a lo que en la naturaleza se le ha asignado a hacer. Recordemos que en los libros pasados habíamos visto que la mujer, o sea, que cada ciudadano tenía que dedicarse a cada labor. En cambio, si nosotros mezclamos a la mujer con los trabajos del hombre, no estamos cumpliendo la ciudad que quiere construir Sócrates. Sin embargo,
No existe, dice Sócrates, ninguna diferencia en las habilidades para dicho trabajo. Es decir, la naturaleza del trabajo no discrimina si el ciudadano es hombre o mujer. Si bien los dos tienen distinta naturaleza, la naturaleza del trabajo no exige expresamente un género específico. Eso es lo que dice Sócrates, que el trabajo no exige, el trabajo como si fuera una especie de ente, no discrimina si lo que se está trabajando, el ente que está trabajando es un hombre o una mujer. Muy bueno eso. Bueno, Sócrates de todas maneras acepta que existen diferencias marcadas, pero que estos no tienen que diferir de los trabajos a realizar. Ahora, las mujeres sí resultan, dice Sócrates, sí resultan ser más diestras en ciertos oficios relacionados con las comidas, mientras que el hombre no tanto. La mujer suele ser más débil en oficios relacionados con la guerra, pero eso no significa que no pueda ejercer dicha tarea. En efecto, solamente sería más difícil emprender ese camino, ya que el hombre es mucho más fuerte que la mujer. Es decir, aquí ya reconoce una naturaleza, o quizás Sócrates trata de ver una naturaleza en el hombre y en la mujer diferente. Se acepta entonces que las mujeres de los guardianes deben recibir la misma educación que estos en cuanto a la música y la gimnasia. Luego de esto, luego que queda zanjado esto, Sócrates pregunta a Glaucón si existen hombres mejores y peores. Glaucón naturalmente responde que sí existen y que estos son los llamados guardianes, o sea, hay guardianes mejores y peores que otros, y así como también van a ser mejor que la mujer, y a lo mejor la mujer también es mejor que el hombre. Y bueno, y aunque difieran, pueden hacer las mismas tareas. Ahora el tema cambia. Dice que se proponen analizar la situación de las mujeres e hijos en común. Se dice que las mujeres no deben vivir privadamente con ningún hombre, ni los hijos tampoco pueden ser privados. Todos deben ser comunes. Naturalmente, Glaucón queda un poco desconfiado de este argumento y dice que esto traería muchos problemas. Sócrates pide excusarse por esta vez de la explicación, es decir, la deja, ¿cierto?, a un lado, pero adelante que sí traería muchos beneficios en cuanto a una unidad política, que necesariamente una ciudad necesita, una unidad política, por supuesto. Sócrates dice que no debe existir en la ciudad relaciones promiscuas que lleven unas a otras a un desastre lleno de lujuria. Es por esta razón que se debe instruir el matrimonio en la ciudad. ¿Qué beneficios trae el matrimonio? Bueno, fíjense lo que dice Sócrates a Glaucón. Fíjense lo que pregunta. Dice: Glaucón, ¿no tienes en tu casa unos perros cazadores de buena raza y otros de mala raza? Sí, dice Glaucón. ¿Te preocupan de que nazcan solo los mejores? Sí, me preocupo de que nazcan los mejores. ¿De los más viejos de los jóvenes o de los que están en la flor de la edad? Glaucón dice el tercero, aquellos que están en la flor de la edad. Así, Sócrates extrapola los ciudadanos que Glaucón tiene de sus perros a los humanos. Es decir, en el matrimonio solo deben existir una unión entre las razas más perfectas. De este modo, se tendrá un rebaño mucho mejor en la ciudad. Llevarán a los hijos de los mejores a un dispensario donde se encontrarán con otros hijos que tengan las mismas características, mientras los hijos que tengan características inferiores se les pondrá aparte y ocultamente a los primeros. Las madres de estos hijos solo podrán amamantarlo durante las primeras semanas de su crecimiento. Luego, las ayas o nodrizas, las nanas, tendrán la responsabilidad de cuidarlos. Por otra parte, los padres deben concebir a estos niños en la flor de la vida. Es preciso que las madres tengan a los 20 hombres y la mujer de este tenga, ¿no es cierto?, a los 30. ¿Sí? Las madres tengan 20 y los hombres 30 años. Esa es la edad perfecta, digamos, para tener hijos según Platón. Los padres que no lo hagan a esta edad serán condenados de impiedad y serán además injustos.
todo lo que divida a una ciudad será, o lo que lleve a su perdición, en cambio, lo que une preserva. Es decir, la división trae la perdición y lo que une preserva la existencia de la ciudad. La ciudad que comparta sus penas y alegrías entre la comunidad será una ciudad unida, pero la que se apropia los sentimientos y emociones para sí será desunida. La expresión, fíjense acá, esto es mío y esto no es mío, serán las pruebas de unidad que la ciudad debe tener y la que otorgará más unidad a esta. Por ejemplo, cuando un hombre se golpea un dedo, todo el cuerpo sufre el dolor y es preciso que el alma y el cuerpo busquen la solución a dicho problema, es decir, lo busquen juntos. La ciudad debería responder de la misma manera cuando un hombre sufre o se alegra con una determinada situación. ¿Se dan cuenta que es un componente unido, ¿no es cierto? Sócrates continúa con las expresiones que se utilizan en la ciudad para llamar a los ciudadanos y los gobernantes, ¿ya? Básicamente, debe existir un respeto hacia los mayores y los menores deben obedecer a todas las reglas que se prescriban en cuanto a los ciudadanos mayores. De no ser así, se les castigará severamente por los guardianes de la ciudad que estarán vigilando dichos comportamientos. Así, todas estas prescripciones y normas de la ciudad conformarán el apropiado modo de vida en el que deberían vivir los guardianes y los hombres en general con las mujeres. El trato de las mujeres será igual al de los guardianes y los dos vivirán en mutua felicidad habitando en la ciudad. El arte de la guerra debe suceder en común, es decir, todos deben ir a la guerra, y esto es muy cierto. O sea, en Grecia todos debían ir a la guerra, un ciudadano era un soldado además. Obviamente, Glaucón advierte el peligro de exponer a los hijos a la guerra, pero Sócrates le dice a Glaucón que a los hijos también se les debe proveer de seguridad. Por lo tanto, si los hijos van a ser testigos de la guerra, también se les debe proveer de seguridad para que la atestiguen la misma. Los respectivos honores, acorde a la cultura griega, se deben otorgar a los guerreros valerosos y que hayan tenido la intención de defender con su vida la soberanía del pueblo. A los caídos en batalla también se los honrará como héroes de la ciudad. En cuanto a la esclavitud, es necesario que no haya ningún esclavo griego para que no sea sometido tampoco a mano de los bárbaros. Sócrates aconseja que todos los helenos deben actuar de la misma forma. Hay un punto interesante en este capítulo, porque Sócrates comienza diferenciando cómo se dividen estas dos clases de conflicto. Es decir, un conflicto de guerra interna y la guerra, ¿no es cierto?, ajena, que es la externa. La hostilidad que ocurre en la guerra interna, Sócrates la llama sedición, y que ésta no debiera ocurrir en la ciudad que se va a fundar, puesto que existen guardianes bien educados que no actuarían como promotores de la pelea, sino que al contrario, como verdaderos moderadores. Ahora, si pasara un disenso interno, los culpables tendrían que pagar con la pena asignada por los dioses y por los jueces. Por otro lado, Sócrates añade el concepto de civilización entre los griegos, es decir, que una vez que haya sido atacado un pueblo bárbaro, los guerreros no deberían quemar casas ni apropiarse de los campos, solo debieran privar de sus frutos al pueblo vencido y retirarse. Eso correspondería a la clase de guerreros que se quiere formar. Fíjense que lo que hasta aquí conversado han sido las características principales de la ciudad que Sócrates propone a los oyentes. ¿Pero con qué fin? Con el fin de contestar a la pregunta que hizo en el primer libro, que ya, ¿no es cierto?, se postulaba de la justicia. El hombre justo, dice Sócrates, no se diferenciará de la justicia, sino que será semejante a ella. Sin embargo, Sócrates admite que esto puede no resultar porque tan completamente, ¿ya? Se ha descrito al hombre justo, pero no quiere decir que en efecto exista. Sócrates nos dice que lo mismo puede pasar con la ciudad. Su planteamiento está ahí, pero puede que su realización no llegue a concretarse, aunque no significa que no pueda llegar a existir. Sócrates reconoce que todo el entramado que se ha construido de la ciudad, aunque ésta esté gobernada por filósofos, no podrá llegar nunca a la felicidad ni en el ámbito público o privado.
Por lo tanto, pareciera ser que Sócrates define una ciudad, define a un hombre. No quiere decir que exista, pero eso no quiere decir que no vaya a existir. Entonces, ¿qué podemos decir de la justicia de parte de Sócrates? Bueno, la justicia, al menos tenemos algunas pistas. Queda claro, ¿no es cierto?, que es un bien. Queda claro que es algo más bien moral. Es moral, ¿no es cierto?, preferir la justicia que la injusticia. Es el objetivo de la ciudad, que sea una ciudad justa, pero a partir de hombres justos también. Por lo tanto, si bien no queda con mucho, no quedan conformes, ¿no es cierto? Pareciera, porque de la lectura se puede deducir que Trasímaco, Adimanto y Glaucón no quedan muy convencidos de la justicia, del concepto de justicia de Sócrates. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que es eso, es un bien moral. Es un bien moral que debe tener el hombre para la armonía de una ciudad, para que se logre. No es algo que Sócrates considere como un valor que no tiene ningún sustento práctico, ni al contrario, lo tiene, y es que la amistad, ¿no es cierto?, las alianzas son lo que hacen crecer a una ciudad. Por eso él dice que la unidad, ¿no es cierto?, es lo que nos puede llevar a crear mejores situaciones en cuanto a la comunidad en que se vive. Por lo tanto, conviene ser un hombre justo y no conviene ser un hombre injusto. Yo creo que recalcaría sobre todo ese aspecto, el aspecto de que un hombre injusto no va a poder confiar en otro hombre injusto, por lo tanto no va a poder, digamos, formar alianzas, le va a ser imposible. El hombre injusto de manera necesaria va a tener que ver y observar al hombre justo y sacar provecho de él, por supuesto, pero el hombre justo, como es el más sabio, también decía Sócrates, acuérdense que el hombre justo también es sabio, es el que sabe, ¿no es cierto? Y el hombre injusto se veía como un ignorante, ¿recuerdan? Bueno, es cosa de ver los libros anteriores. Por lo tanto, del justo no se podría aprovechar tampoco, siendo que el justo es el que sabe. ¿Ya? Quisiera dejar de alguna manera ese concepto de la justicia acabado, tratando de llenarlo yo, que quién soy yo comparado con Sócrates. Ahora giramos totalmente en otro tema que es ya más difícil y un poco complicado de comprender, pero es el concepto de el hombre, de los tipos de hombre que hay. Se comienza con el concepto de amor. Un enamorado no puede amar específicamente una parte de lo que ama, sino que su totalidad. Los que aman la sabiduría en su totalidad son los filósofos, y quien la ame solo de manera parcial no lo es. Por lo tanto, los filósofos solo se dedicarían a la sabiduría y no al ejercicio de gobernar, puesto que este último o no lo aman o lo aman en parte. Para explicar, ¿no es cierto?, el conocimiento y la opinión, Sócrates expondrá 3 ejemplos de distintas personas de la ciudad. Primero tenemos a los aficionados a los espectáculos o a las artes. Tenemos a los hombres dotados para la acción y tenemos a los verdaderos filósofos. Sócrates considerará a los primeros y a los últimos. Los hombres dotados para la acción son aquellos que no tienen esencialmente el conocimiento, por lo tanto solamente vamos a hablar de los aficionados a los espectáculos o a las artes y luego de los verdaderos filósofos. Tipos de hombres entonces. Tenemos el aficionado a los espectáculos. ¿Qué características tienen? Gozan de buenas voces, sonidos, colores y formas. La percepción es que no pueden percibir lo bello en sí mismo, y el estado es un estado de ensoñación, y su razonamiento se funda en la apariencia. Por lo tanto, estos hombres que son aficionados a los espectáculos son aquellos hombres que viven, ¿no es cierto?, gustando de las apariencias. Viven gustando de la apariencia. Necesitan estímulos externos para estar concentrados. Por lo tanto, no pueden percibir lo bello en sí mismo. Sin embargo, ¿cómo es el verdadero filósofo? Un amante de la verdad,
un amante de la sabiduría. La percepción es que puede percibir lo bello en sí mismo. Y el estado es un estado de vigilia. Y su razonamiento se funda en el conocimiento. Por lo tanto, al tener su razonamiento basado en el conocimiento, puede captar lo bello en sí mismo. Y a esto hay que agregar algo. Lo que se conoce existe y lo que no se puede conocer en realidad obviamente no existe. Pero Sócrates dice que hay algo entre la existencia y la no existencia. Sobre lo que se conoce hay conocimiento e ignorancia. Sobre lo que no se conoce hay un intermedio entre estos dos. Es decir, lo que se conoce hay conocimiento o ignorancia, porque uno puede saber una cosa pero a lo mejor está en un error. Entonces tiene un concepto, digamos, errado del verdadero conocimiento, por lo tanto es un ignorante. En cambio, sobre lo que no se conoce realmente, o sea, donde no hay conocimiento e ignorancia, hay una posición intermedia. Y a esta posición Sócrates la llama doxa. Y la doxa es entonces el nacimiento de alguna manera de la palabra opinión. La opinión en este caso sería el intermedio entre el conocimiento y la ignorancia. Quien tiene opinión en realidad no tiene ni conocimiento ni ignorancia. Se salva de alguna manera, vamos a decir, entre comillas, se salva de estos dos conceptos. El aficionado a los espectáculos siempre verá la multitud de cosas bellas que se le presentan, pero no será capaz nunca de captar lo bello en sí mismo porque, como habíamos dicho, su conocimiento se funda en las apariencias. Y puesto que no puede captar lo que no conoce, lo único que puede esbozar sobre lo bello en sí mismo es la opinión. Y a este mundo donde se presenta la multitud de cosas bellas se le llamará mundo sensible, y lo bello en sí mismo se llamará mundo inteligible, es decir, eso que no puede ver el hombre de los espectáculos. El mundo inteligible es solo aquello que puede ser captado por medio de la razón. Bueno, y parece ser que no solamente nos quedamos con el concepto de la mujer, sino que también nos quedamos con el concepto de justicia, de la convivencia en común y además, ¿no es cierto?, de la opinión, que es un tema que en el próximo libro será muy interesante y puede ser un poco más difícil ya de analizar. Hay que tomar un poco más de atención porque lo que se viene es difícil, ¿ya? Estamos entrando ya en materia un poco más metafísica de alguna manera. Estamos entrando en la metafísica de Platón, por decirlo de alguna manera. Así que hay que tener mucha más atención. Sin embargo, totalmente interesante este libro. Se dicen muchas cosas en muy poco tiempo. Y nada más, amigos, hemos terminado con este podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Entramos desde este libro que zanja, ¿no es cierto?, el concepto de justicia. Entramos ya en materia más interesante. Muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense.